一体何なんだ。メヘリット。キメロニーマス。 Now there is no hope. Bienvenidos, hoy compararemos el episodio 18 de la segunda temporada del anime con el material original de las novelas ligeras. En este episodio se abarca desde el capítulo 8, Despedida, pasando por el 9, Avegarito, 10, Depredador Natural, 11, El ecosistema del desierto, 12, Atravesando las arenas, 13, Bazar, hasta el 14, Los guerreros del desierto, lo que significa que ha sido uno de los que más cosas se ha saltado, tal vez desde el primer episodio. Estamos hablando de unas 125 páginas, quitando las ilustraciones. Hablamos de personajes y eventos que fueron completamente dejados de lado e información que compete al world building de esta historia. 7 capítulos de la novela y prácticamente la mitad del volumen 11 fueron metidos aquí, y sin contar el capítulo de Norn y la iglesia de Milis, que es el que cierra este volumen y el cual no solo ayuda a desarrollar el personaje de Norn, sino que cimenta algunas cosas para eventos venideros. La buena noticia es que yo he narrado todo sin saltar nada, así que les dejo la lista de este volumen en la esquina superior derecha. También aprovecho para decir que me han comentado que en la página principal del canal, en el apartado de listas de reproducción, faltan muchas listas. Bien, las listas no se han ocultado ni han sido borradas, es simplemente un bug de YouTube para el cual no encuentro explicación. Sin embargo, esto no es un problema porque absolutamente todas las listas están en la descripción y comentario fijado de todos los videos. Tenemos una lista en la cual toda la historia está ordenada y luego listas separadas en volúmenes para los que quieren ir a un volumen específico, así como también listas de otros temas como la comparación del anime versus la novela, etc. Dado que ya hemos narrado todo esto, no me detendré en todos los detalles, pero sí en los más llamativos y también los más importantes que han sido dejados fuera o son directamente diferentes respecto a la adaptación animada. En fin, comencemos. Bien. Este capítulo en la novela comienza con Rudeus sopesando un montón de cosas que son importantes porque en el futuro inmediato le afectarán en gran medida y harán que ciertos giros de guión tengan más sentido. Evalúa nuevamente su decisión respecto a desobedecer el consejo del dios humano, repasa algunas de las instancias en las que el dios humano intervino y se pregunta qué hubiera sucedido si hubiese ignorado sus palabras. Aquí un extracto directo de la novela respecto a este capítulo adaptado en este episodio. Cito: tal vez las razones no tienen nada que ver con el momento. No importa cuándo vaya a Vegarito, terminaré lamentándome, pero no hay forma de saber el por qué. Puedo imaginarme todo tipo de posibilidades. Podría terminar perdiendo algo, una de mis manos, tal vez, o uno de mis padres. Aunque no tiene sentido perder el tiempo pensando en ello. Si no me voy, me la pasaré aquí con la ansiedad comiéndome por dentro durante años. Otra cosa a destacar es que cuando Rudeus le dice a Elinalais que irá con ella a Vegarito, esta le responde que no se precipite, que Gisu podría haber arribado a conclusiones apresuradas, que ya lo conoce, que con Gisu todo siempre es corazonadas e intuición. Rudeus cuestiona a Elinalais respecto a cómo supo Gisu a dónde enviarle la carta a Rudeus. La única forma en que Gisu supiera su dirección es si se hubiera encontrado con Paul y este le hubiera dicho, pero entonces, ¿por qué no le escribió Paul en lugar de Gisu? Desde mi perspectiva, todos estos pequeños detalles son importantes y también es parte de la razón por la cual Elinalais terminó aceptando que Rudeus le acompañara. También, otro detalle importante es que Elinalais, al desplegar el mapa de Vegarito sobre la mesa, cree recordar que Rudeus podía hablar la lengua del dios de la lucha, y aunque el mago replica que no la habla de manera fluida, sí puede entenderla y comunicarse. La razón por la que es importante es obvia. Esta es la lengua del continente Vegarito. La próxima diferencia con el anime es que este capítulo en la novela tiene una parte dedicada a Rudeus y Elinalais yendo a hablar con Cliff, algo que el manga también incluyó. Fue aquí, en su laboratorio, donde Cliff les mostró cómo había conseguido encoger el diseño de la herramienta mágica que interfería con la maldición de Elinalais. Allí, frente a Elinalais, Rudeus le pregunta a Cliff si la ama y si la seguirá amando sin importar qué, y le explicó la situación. De esta forma,
consiguió que el Inalais no desapareciera de la nada y dejara a Cliff detrás. Debido a ello, estos dos terminarían casándose, propuesta la cual sí se ve en el anime, pero la intervención de Rudeus fue de vital importancia. Rudeus terminó abandonando el laboratorio tras solucionar la situación, ya que, inmediatamente después de que Cliff le pidiera matrimonio, el Inalais le dio una buena dosis de amor salvaje. Tras ello, Rudeus le explica a los demás que se irá por 2 años, y si bien en el anime vemos fugaces pantallazos, en la novela son más detallados. Ejemplo de ello es que cuando habló con el vicepresidente de la universidad, este le dijo que en casos normales, una ausencia de 2 años en los estudios no estaría permitida, pero dado que Rudeus era un estudiante especial, lo aprobaron. Incluso consiguió que el Inalais también pudiera ausentarse 2 años. La escena con Rinia y Pursena fue un poco triste pero también divertida, porque por un lado las chicas se graduarían pronto y el mago ya no estaría allí para despedirlas, pero por otro recordó que en 2 meses sería la temporada de celo, y mientras observaba a Rinia, esta pudo olfatear que el mago se había excitado y le preguntó si acaso estaba pensando en acostarse con ellas antes de partir. Rudeus le explica que simplemente recordó que alguien le aconsejó el aprovechar la temporada de celo para tomarlas como pretendiente, y eso era todo. Aquí se nos revela que las chicas pensaban que él no estaba interesado en ellas porque no les devolvía los avances que ellas le hacían a él, y por eso se sorprenden ante las palabras del mago. Pero Rudeus les dice que quiere continuar siendo amigos, y esto terminaría por sellar su amistad. Luego, en la escena con Nanahoshi, Rudeus recuerda que la chica le había dicho mucho tiempo atrás que no recordaba dónde se encontraban los círculos de teletransportación que Orsted usaba, pero ella explica que el dios dragón le hizo jurar desde el primer momento que no se lo revelaría a nadie, y como dice en el anime, esta magia es tabú. La razón en las novelas es debido a que si alguien los usa como recurso estratégico en una guerra, entonces tendría una ventaja abominable invadiendo territorios sin que nadie supiera de dónde habían salido tales ejércitos. Nanahoshi básicamente compraba mapas de los lugares donde estaban sin que Orsted lo supiera, y con tan solo su memoria comenzó a anotar todo lo que podía al respecto mientras viajaban. Algo sorprendente sin lugar a dudas. Tras ello, Rudeus regresa al laboratorio de Cliff para contarle las buenas noticias a el Inalais, pero la encuentra vistiendo nada más que una sábana mientras Cliff estaba drenado en el suelo. Ella exclama que no podía separarse de Cliff durante 2 años, pero se retracta cuando el mago le explica que en poco más de 3 meses estarían de vuelta. De resto, la escena con Sylphie, Aisha y Norn fue bastante parecida, así que pasemos a lo siguiente. Rudeus repasa su plan de viaje y luego habla con Sanova. Aquí, entre otras cosas, vemos cómo Rudeus infiere que Sanova está tratando de alejar a Ginger de su laboratorio, ya que según él, ella le critica cada pequeño error que comete desde que era un niño, pero Julie simplemente dice que Ginger tan solo señala los malos hábitos de Sanova. Por cierto, si se preguntan qué nombre Rudeus le puso al caballo que montó junto a el Inalais, pues es Matsukase, y fue Ginger quien le ayudó a elegirlo. Tras la despedida con Sylphie, a nuestros amigos les tomó 5 días a caballo el llegar al bosque al sureste de Sharia, y quien los acompañó hasta allí era un aventurero al que habían contratado. Como vimos, él fue el responsable de regresar con los caballos a la ciudad. Matsukase quedaría en manos de Aisha y la familia Greyrat días más tarde. El bosque que vemos aquí se llama Lumen. Rudeus nos cuenta cómo bosques tan densos, a través de los cuales poca luz conseguía ingresar, definitivamente habían digerido los cuerpos de incontables desafortunados a través de los siglos. Nos dice que los leñadores en ese mundo no eran ninguna broma y que se conformaban de grupos de capaces hombres muy organizados a la par del nivel de una party de aventureros. El porqué es obvio. Lugares como aquel estaban llenos de monstruos. Ser leñador era una peligrosa tarea. Sin ir más lejos, al entrar al bosque, el Inalais y Rudeus adoptaron sus posiciones y lucharon contra cuantiosos monstruos hasta llegar a las ruinas que buscaban, pero gracias a las habilidades de el Inalais consiguieron evitar sitios en el bosque donde se concentraban grandes números de estas amenazas.
El cántico que emplea Rudius aquí, el cual es un guiño a eventos que moldearon la historia de ese mundo, es casi igual al de las novelas. Rudius se detiene a pensar que seguramente ese tal sagrado dragón emperador Shirad fue uno de los 5 generales dragón de las viejas historias, y concluye que ese encantamiento era original de la raza dragón, por eso el Inalais nunca lo había oído antes. Además, en función de cómo la piedra absorbió el mana de Rudius, este dirimió que si cortara la piedra por la mitad, esta tendría circuitos mágicos grabados, asemejándola a una herramienta mágica. También, al observar el abrigo de Orsted, Rudius concluye que, en función del estado de la ropa, el dios dragón la había dejado allí recientemente, y algo gracioso es que el Inalais le pregunta al mago si hay alguna razón por la cual se quedó pasmado observando tal prenda. Algo curioso sobre la teletransportación que provoca dudas a futuro en la historia es el hecho de que Rudius menciona que cuando el Inalais salta al círculo, desde su perspectiva parecía como si ella hubiese sido succionada por el suelo. El mago se pregunta si acaso los círculos te movían a través de la tierra de un lado a otro. Cabe aclarar que desde la perspectiva de quien es teletransportado, saltar a un círculo y reaparecer en otro se siente como despertarse de un sueño, pero desde los ojos de quien observa a alguien teletransportarse, la brecha de tiempo es relativa a la distancia entre círculos y en el caso de Inalais le tomó poco más de 15 minutos de tiempo real el ir de un lado a otro y regresar, según los cálculos de Rudius, y realmente el Inalais no apareció frente a Rudius, sino que parecía haber emergido rápidamente de la tierra. Claro que para el Inalais toda la experiencia se sintió como unos pocos segundos. En resumidas cuentas, el viajar de un extremo a otro del mundo en Mushoku, el cual por cierto es enorme, tomaría entre 8 y 10 minutos aproximadamente. La escena con la Sukubo fue bastante similar, salvo algún detalle muy específico. Como se podrán imaginar, el hecho de que Rudius pudiera conjurar agua fría en medio del desierto facilitó las cosas, pero el viaje fue uno duro de todas formas. El Inalais fue una gran ayuda, ya que entre otras cosas tenía un gran sentido de la orientación al grado en que no precisaba de una brújula. Seguro se estarán preguntando por qué Rudius no se ahorró ese infernal calor y conjuró una tormenta. Pues porque el Inalais le advirtió que sería una mala idea, ya que atraería a hordas de monstruos sedientos. Durante unas cuantas horas caminando, Rudius se hallaba cansado y notó cómo el Inalais parecía apenas afectada. En palabras del mago, el terreno no era el problema, sino el agobiante calor. La elfa admite que seguramente Sanova y Cliff ya se hubieran desmayado hacía un buen rato si los hubieran traído con ellos. Rudius piensa que jamás dejará de sorprenderle lo monstruosamente fuertes que los guerreros eran en ese mundo, y se pregunta si acaso el aura de batalla Otouki también influía en cosas como esa, lo que le dio un poco de celos. Otros recursos que Rudius empleó para hacer el viaje menos brutal fue el de una variación del hechizo que usaba para calentar el aire a su alrededor cuando atravesaba los gélidos territorios del norte. En el desierto rápidamente creó una variante como si fuera un aire acondicionado frío. El sol era igual de fuerte, pero al menos bajó la temperatura alrededor suyo y de el Inalais, sin mencionar que cada cierto tiempo congelaba el agua en sus cantimploras para enfriar el cuerpo. Uno de los monstruos que no apareció en el viaje fue un treant con forma de cactus que disparaba sus agujas. Otro fue un gusano de 1 metro de ancho y más de 10 metros de largo, capaz de emerger de las arenas y sumergirse de nuevo. Estas criaturas esperaban pacientemente a que alguien pasara sobre ellos para devorarlos, y el mago nos cuenta que escuchó que en el gran bosque existía una variante de esta criatura, pero muchísimo más pequeña, aunque en el continente demoníaco habían aparentemente muchos más grandes. Otro monstruo fue un grupo de hormigas cruzando el desierto, llamadas hormigas falange, de alrededor de 1 metro de largo, y variaban en forma al grado en que algunas tenían partes del cuerpo algo humanoides. La fila que seguían las hormigas desaparecía en el horizonte. Sus números eran incontables, y según el Inalais, su amenaza representaba el rango S. Su apetito era insaciable y devoraban todo lo que encontraban. No tienen un hormiguero y marchan
marchan hasta su muerte. La reina tenía 2 metros de largo y su torso era como el de una mujer. A Rudius le recordó al jefe de un antiguo RPG que jugó. Al mago se le ocurrió conjurar una explosión tan masiva como una nuclear para acabar con todas ellas, pero una alarmada Elina Lais le hizo desistir de esa idea. Después de todo, en palabras del mago, no era como si acabar con 500.000 de hormigas mutantes fuera darle un montón de puntos de experiencia. Hay muchas más cosas que comentar sobre los monstruos de este lugar y las historias que se cuentan en Vegarito, pero no puedo alargar más este video, así que les recomiendo que vean los resúmenes que hice sobre esta parte mencionando otros seres, hablando del Behemoth que se encuentra en el desierto, detalles sobre la pelea con los grifos y demás. Me enfocaré en una de las cosas más importantes que dejaron sin animar. En el 8º día de viaje, al llegar a Bazar, Rudius y Elina Lais ayudaron a un grupo de personas que estaban siendo atacadas por 5 grifos. Tras salvarlos, Rudius se comunicó en la lengua del dios de la lucha. Personajes como el guerrero Balivadom y Carmelita nos dejan ver más sobre la cultura de Vegarito y el rol que orgullosamente las mujeres asumían en aquel continente. 400 años atrás, el dios demonio Laplas había infestado Vegarito con súcubos para acabar con las fuerzas de los guerreros allí, y las mujeres salvaban vidas en el campo de batalla, luchando y en el lecho de los guerreros afectados por los poderes de los súcubos cuando tenían que hacerlo. Cuando un embarazo ocurría, la guerrera regresaba a su aldea con orgullo y tras dar a luz encomendaba a su hijo a su comunidad, retornando a su puesto como guerrera. Pueden profundizar más en esto en mis resúmenes, pero para hacerla corta, Rudius y Elina Lais no llegaron de Bazar a Arapan así como así, sino que aceptaron proteger a la caravana del comerciante Galvan, el cual salvaron de los grifos, a cambio de ser guiados hasta Arapan junto a Carmelita, Balivadom y Tont, viviendo por el camino situaciones tan alocadas como el enfrentar a un grupo de ladrones a caballo en torno a los 100 en número, donde Rudius tuvo que usar su ingenio para salvarlos a todos y donde dilemas morales como el de matar a otro ser humano para sobrevivir vuelven a invadir la mente del mago. Honestamente me resulta una auténtica pena porque se tira por la borda mucho de lo que hace de leer las novelas de Mushoku una experiencia entretenida, el hecho de que el mundo o más justamente el world building se sienten vivos. En cuanto al capítulo de Norn, básicamente consiste en cómo, gracias a la ayuda de Cliff, la chica consigue lidiar con los miedos que la carcomen después de un mes tras la partida de Rudius. Vemos qué pasa por su mente y cómo vive los hechos en este punto de la historia, además de la amistad que entabla con Cliff, sin mencionar que tenemos un poco más de información sobre la fe de Milis y se nos muestra cómo Norn realmente se preocupa por su hermano Rudius. Esto está enteramente narrado también. Dejo el video arriba. En fin, me hubiese gustado más mojarme con los temas omitidos por este episodio, pero son demasiados. Hablamos de capítulos enteros dejados de lado. No puedo hacer más que ofrecerles la invitación a ver esos resúmenes y sin más que añadir, decirles hasta la próxima. Gracias. Gracias a las donaciones de PayPal, Ko-fi, supergracias de Fallen One, Eros Lescano, Gonzalo Luna, De Cradios, Iván Escobar, Ovidio Escobar Paredes y a los miembros en pantalla.